Muy buenas. En este corto video vamos a conversar sobre por qué se debe enseñar el razonamiento clínico. Los objetivos de aprendizaje de esta breve sesión son que quienes me escuchan, en primer lugar, acepten el rol de la incertidumbre en la medicina y entiendan que pueden suceder eventos no esperados durante nuestra práctica médica. En segundo lugar, que reconozcan y diferencien ¿cuáles son los dos procesos que se dan cuando tomamos decisiones? El sistema uno, que es el intuitivo, o el sistema 2, que es el analítico. Y finalmente, que valoren el rol fundamental que tiene el razonamiento clínico en la práctica médica. Algo que aprendemos intuitivamente en base a la experiencia, pero algo detrás de lo cual hay toda una ciencia que vamos a compartir en esta breve presentación. En general, en la vida siempre tenemos que tomar decisiones y como médicos lo sabemos, tenemos que recomendar una dieta saludable, recomendar actividad física, para que tanto nosotros como nuestros pacientes logremos un equilibrio en nuestras vidas, disfrutando momentos de calidad con nuestros seres queridos. Pero como médicos también tenemos que tomar decisiones que busquen llegar a un diagnóstico. Todo médico hace diagnósticos y eso es fundamental. Y solamente si hacemos un diagnóstico correcto, podemos dar un tratamiento adecuado y definir un pronóstico. De hecho, para lograr esto se necesitan dos cosas. Una muy buena base de conocimiento, pero sobre todo saber cómo tomar las decisiones correctas. Y es ahí donde entra el tema de razonamiento clínico. Algo que tenemos que aceptar, que es parte de nuestro trabajo y de la vida en realidad, es que la incertidumbre es parte de nuestro día a día. Ya lo decía Hipócrates, la vida es corta, el arte duradero, la oportunidad fugaz, la experiencia incierta, el juicio difícil. Y hace un poco más de 100 años lo dijo William Osler, la medicina es una ciencia de incertidumbres y un arte de probabilidades. Y en un artículo reciente de hace unos años en el New England Journal, la doctora Arabella Simkin y el doctor Rick Schwarzstein nos lo recuerdan también. Los médicos debemos tolerar la incertidumbre. Y esa es una revolución muy importante porque generalmente la incertidumbre se la rechaza, se le ignora. Es más, para hacer y lograr la excelencia diagnóstica, hay que no solamente entender que la incertidumbre es parte de nuestro trabajo, sino que hay que saber comunicarla a nuestros estudiantes, a nuestros pacientes, a sus familiares y a todos los que participan en el acto diagnóstico y el acto terapéutico. Como dice este artículo, si queremos lograr la excelencia diagnóstica, tenemos que entender lo que es la incertidumbre y saber comunicarla. Y ello va a fomentar una excelente relación médico-paciente. La incertidumbre, aceptarla y comunicarla, va a aumentar la confianza de nuestros pacientes en nosotros, como demuestra la literatura reciente. Y algo que tenemos que tener presente es que los médicos no somos dioses. Los médicos tomamos decisiones y ciertamente los errores cognitivos pueden ocurrir cuando tomamos decisiones. Como dice en este artículo, 10 a 40% de las veces podemos no tomar las decisiones correctas. Y eso sucede porque nuestro cerebro está diseñado de tal manera que podemos cometer errores. El sesgo, como dice este artículo de Patrick Ross-Carey, es una característica normal del cerebro. Y en el caso de los médicos que hacemos diagnósticos, eso también ocurre. Y algo que es importante, y lo recalca en este artículo Patrick Ross-Carey, es que en general cuando se educa a nuestros estudiantes, se enfatiza más el contenido del conocimiento, más que cómo pensar. Y justamente el razonamiento clínico nos enseña cómo pensar mejor. Es por lo tanto esencial entender cómo pensamos. Y acá entra este personaje que lamentablemente falleció hace unas semanas. Él es Daniel Kahneman, el autor de este libro, fue premio Nobel de Economía. Sin embargo, él no fue economista, él fue un psicólogo cognitivo que plantea que los seres humanos, cuando tomamos decisiones, pensamos de dos maneras. Uno es el sistema uno, que es el intuitivo, y otro es el sistema 2, que es el analítico.
El sistema 1 es rápido, automático, reconoce un patrón, ve el bosque, muchas veces es correcto, es más, los expertos usan más la intuición, pero también tiene más riesgo de sesgos. Es como manejar, uno ya lo hace automáticamente. Y el sistema 2 que usan los inexpertos, generalmente, es más analítico, más lento, más deliberado, ve los árboles, no tolera la incertidumbre y es como parquear. Justamente en medicina todos los días tomamos decisiones. Vemos un paciente que acude a nosotros en busca de ayuda y si reconocemos los síntomas y los signos que presenta, vamos a activar en nuestro cerebro el sistema 1. Si no reconocemos qué es lo que pasa con el paciente, es un caso difícil, un caso del cual no tenemos mucha experiencia, vamos a activar el sistema analítico. Con la práctica, el sistema analítico se puede convertir en sistema 1, ya que reconocemos un patrón a través de la práctica y la experiencia. Al final se trata de llegar a calibrar nuestras decisiones y llegar a un diagnóstico para tomar una decisión terapéutica. El sistema 2 también busca lo mismo. Pero a veces el sistema 1, el intuitivo, bloquea de manera irracional al sistema 2, no hace caso y toma decisiones sesgadas o equivocadas. Por el contrario, el sistema analítico debería vigilar al sistema 1 para poder realizar bloqueos ejecutivos. Al final se trata de calibrar nuestras decisiones y entender cómo los dos sistemas pueden trabajar en equipo. De hecho, en esta gráfica vamos a hablar de lo mismo, pero de una manera más práctica. Cuando vemos un paciente, al final se trata de hacer un diagnóstico. Y siempre es fundamental reconocer que todo acto médico se da dentro de un contexto. El contexto, y en realidad diferentes contextos. Nuestro contexto personal, basado en nuestro conocimiento previo, nuestros prejuicios, etcétera, el contexto del paciente, el contexto de la enfermedad del paciente y el contexto de la realidad en la cual estamos practicando, que también va a influir en nuestras decisiones. De hecho, necesitamos tener una excelente base de conocimientos basado en evidencias, idealmente, y adquirir experiencia. La experiencia es fundamental también para tomar mejores decisiones. Si vemos un caso nuevo, o no tenemos experiencia, un caso difícil, complejo, vamos a activar el sistema 2, analítico, y vamos a hacer una historia completa de la enfermedad actual. En función de eso, después tenemos que elaborar un concepto, que es una representación mental muy importante en razonamiento clínico, que es la representación del problema. La representación del problema viene a ser una especie de resumen que incluye 3 elementos. Número 1, el paciente y su contexto. Número 2, la temporalidad del cuadro. Y número 3, los hallazgos del paciente, sean positivos como los negativos importantes. Una buena representación del problema nos va a permitir hacer mejores diagnósticos. Eso es algo que se tiene que enseñar. La representación del problema encuadra al paciente de manera adecuada. De otro lado, si reconocemos lo que tiene el paciente, se activa el sistema 1. Vamos a ser intuitivos, pero ahí viene lo interesante, ¿no? Que si bien los datos los colectamos guiados por nuestra hipótesis, activando el sistema 1, es siempre importante que el sistema 2 vigile para poder ampliar datos adicionales que puedan apoyar o alejar nuestra hipótesis planteada. De hecho, en base a la representación del problema, vamos a generar hipótesis diagnósticas. Mi paciente puede tener esta posibilidad, la más probable, esta medianamente probable, y siempre considerar la que no se nos puede escapar. Y eso compararlo con guiones de enfermedad que conozcamos, que vamos elaborando a través de nuestra experiencia, y de nuestras lecturas y nuestro conocimiento. Acá de nuevo entra el sistema 2, que nos puede hacer buscar datos adicionales para apoyar y reforzar nuestra hipótesis diagnóstica al contrastarla con los guiones de enfermedad y al final hacer un diagnóstico correcto. Entonces, en conclusión, ¿por qué debemos aprender sobre el razonamiento clínico? En primer lugar, porque la medicina es incierta, ¿no? Eso es una realidad y podemos evitar los errores y actuar de una mejor manera si es que aprendemos a razonar de manera adecuada, tomando decisiones correctamente, siendo intuitivos o siendo analíticos, dependiendo del contexto ante el cual nos enfrentamos, pero que lo analítico sobrevigile al intuitivo.
hay que calibrar nuestras decisiones. Y finalmente, tenemos que enseñar y aprender sobre el razonamiento clínico porque son fundamentales para lograr mejores resultados de salud en nuestros pacientes. A modo de conclusión, tenemos que aceptar la incertidumbre y comunicarla, tenemos que tomar mejores decisiones diagnósticas, siempre es posible que estas no puedan no ser las correctas porque somos humanos, pero hay que tratar de aplicar el razonamiento clínico para lograr mejores resultados. Y justamente se trata de conocer y aplicar estas destrezas. Hay bastante literatura al respecto, pero sobre todo no olvidarnos de la parte humana, siempre siendo competentes, cuidadosos, compasivos, comunicando las cosas con claridad a nuestros pacientes y respetando sus valores y sus deseos, trabajando en equipo. Estas son algunas de las referencias de las cuales dispongo y que les recomiendo leer sobre el tema. Algunos son libros, otros son artículos, ¿no? Algunos están disponibles en Internet. Y como dije en un momento, razonamiento clínico tiene ciencia, pero también es un arte. Muchísimas gracias.